Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la resolución de ayer de la Asamblea de Naciones Unidas, volveremos a hablar luego de ella, en la cual se insta al Estado de Israel a terminar la larga cadena de ilegalidades relacionadas con la ocupación de los territorios palestinos y abandonarlos en el plazo de un año. Resolución que era de esperar, porque a mediados del mes de julio, y esto sí es muy importante, hubo una resolución del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya señalando las ilegalidades de la acción de Israel durante décadas e instándole a acabar con ellas. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya es el tribunal más importante del mundo. Cuestión aparte es que luego los gobiernos lo obedezcan o no lo obedezcan. Y algunos recordamos, en mi caso de manera, pero vamos, como si hubiera sido ayer también, cuando el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya le dijo a Marruecos que no tenía el menor derecho para apoderarse del Sáhara. Y que en el Sáhara lo que tenía que haber era un referéndum de autodeterminación, como pasa con todas las colonias, en este caso colonia española. A Hassan II, como a Netanyahu, le importaba el derecho internacional un comino. Invadió el Sáhara. Y como además tenía el respaldo oculto, pero real, de Estados Unidos, y tenía sobornadas a personas muy importantes del ámbito gubernamental español, pues ustedes saben que el Sáhara fue invadido por Marruecos, utilizaron napalm blanco, utilizaron realmente una panoplia de medios que no fue nada más que la suma de crímenes y crímenes y más crímenes de guerra, y ahí sigue Marruecos, esto desde el año 1975, y encima hace unos pocos años Estados Unidos decidió que el invasor y agresor tenía derecho a quedarse con el Sáhara. No sorprende mucho que Marruecos sea un aliado privilegiado de Israel, no sorprende, porque realmente la resolución del Tribunal Internacional de Justicia de mediados de julio de este año, como la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues efectivamente deja de manifiesto que ahí hay una ocupación que es ilegal y que se tiene que terminar. Y no solamente no se ha terminado, sino que se siguen construyendo asentamientos, colonias, como ustedes lo quieran llamar, da lo mismo, que son ilegales y que tienen que desaparecer. Y esta es la realidad, no hay otra, y en esa legalidad nos quedamos. Y por supuesto, vamos a ver, conocemos lo suficiente la Biblia como para no ser tan necios y tan ignorantes como para pretender que el Estado moderno de Israel se basa en la Biblia, porque no es verdad. Cualquiera que conozca la historia del sionismo moderno, pues sabe que los dirigentes sionistas de entrada eran ateos. Además, en su inmensa mayoría socialistas, se llamaran Ben Gurión, se llamaran Golda Meir o se llamaran Moshe Dayan, que por cierto era de un faldero verdaderamente émulo de las hazañas de Don Juan o de Casanova. Por supuesto, tenían que hacer una referencia a la Biblia y cosas de este tipo, porque en última instancia pues era algo que sobre todo en el mundo anglosajón impresionaba mucho. Pero es un movimiento secular que surge precisamente cuando hay nacionalismos muy importantes que cuajan en Europa, como es el nacionalismo alemán o es el nacionalismo italiano, y que pretende, pues en un momento determinado, regresar a lo que fue el territorio histórico de Israel, con judíos que, como decía muy bien Ben Gurión en un libro publicado a inicios del siglo XX, realmente los árabes que hay ahí son los descendientes seguramente de los verdaderos judíos, porque los otros judíos son askenasíes que vienen de Polonia, que vienen de Rusia o que vienen de Lituania. Es decir, racialmente es muy discutible, y esto lo han establecido además catedráticos de historia y de lingüística del propio Estado de Israel, que esa gente tenga nada que ver con Abraham en términos raciales. En otros aspectos se puede discutir.
Pero lo que es evidente es que, primero, utilizar pasajes, por ejemplo, del profeta Isaías, donde se está hablando del futuro regreso del destierro de Babilonia, como si se refirieran al actual Estado de Israel, es una exégesis tan piojosa que verdaderamente da vergüenza ajena, causa sonrojo. Y sobre todo pasa por alto algo que no hay nada más que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 29, para ver. Y es que el hecho de que haya descendientes de Abraham, suponiendo que esta gente lo sea, que eso hay que discutirlo, está unido a una condición, y es la obediencia inmaculada a la Torá de Moisés. En estos momentos el Estado de Israel practica una obediencia inmaculada a la Torá de Moisés, ni por el forro. ¿Cómo la va a practicar si, por ejemplo, el Ministerio de Turismo tiene anuncios hablando de lo gay friendly que es Tel Aviv, que es la capital gay, la capital homosexual del Mediterráneo? ¿Cómo va a cumplir la Torá si hay principios elementales de justicia y de no opresión que está violando a diario el Estado de Israel desde hace décadas? ¿Cómo va a cumplir la Torá si las propias leyes de guerra que establece la Torá las viola? Y podríamos seguir multiplicando los ejemplos. Es decir, si alguien quiere mantener la legitimidad del actual Estado de Israel sobre la base de la Biblia, y ya no voy a entrar en el Nuevo Testamento, me quedo solo en el Antiguo, lo que cabría esperar es que en algún momento Dios fulmine su castigo sobre un pueblo judío que por enésima vez no ha cumplido las condiciones de la Torá. La razón de la legitimidad del Estado de Israel, cuestión aparte, es luego la propaganda que se haga y todo lo demás. La legitimidad del Estado de Israel, como la de Kenia, la de Uganda o Palestina, arranca de una resolución de Naciones Unidas que decide que el mandato de Palestina, hasta entonces bajo dominio británico, se va a dividir en un Estado judío y en un Estado árabe. Habrá gente que lo discutirá, habrá gente que dirá que ahí lo que hubo fue una invasión de judíos que no tenían nada que ver con aquel Estado desde hacía siglos. Habrá gente que dirá, y encima los judíos que eran la minoría, les dieron más del 60% del territorio, el mejor territorio, y esa división es injusta. Bien, se pueden decir muchas cosas. Pero la legitimidad del Estado de Israel arranca del mismo acto jurídico que legitima la existencia de un Estado palestino, de un Estado árabe. Y esto es algo evidente, y por supuesto es una legalidad que se lleva violando desde el año 1947-48. Y Israel tiene un derecho a existir, como tantísimas naciones creadas por Naciones Unidas a partir de un pasado colonial, y tiene derecho, por supuesto, a defenderse. A lo que no tiene derecho es a expulsar a los legítimos habitantes de su territorio, ni tiene derecho a aprovechar los recursos de ese territorio, ni tiene derecho a practicar la tortura de manera legal. Es el único país del mundo donde la tortura puede ser legal y además es autorizada por un juez, ni tiene derecho, por supuesto, a librar cierto tipo de guerra. Pero tiene todo el derecho del mundo a existir y todo el derecho del mundo a defenderse. Lo que no se puede confundir es una cosa con la otra. La existencia no equivale al robo y a la opresión de los vecinos. Y el derecho a la defensa no equivale, ni mucho menos, a invadir otros países, como ha hecho con mucha frecuencia, a utilizar una forma de guerra que es el crimen sistematizado, ni cosa parecida. Y esto tiene que quedar muy claro. Aquí, al final, o se respeta la legalidad internacional o vamos a la ley de la selva. Y claro, si vamos a la ley de la selva, estamos perdidos. Y aquellos que se ponen a aplaudir que en el Viper de gente que vivía en el Líbano de pronto les ha reventado la cabeza, etcétera, etcétera, porque ha sido una operación magnífica del Estado de Israel, pues que se planteen lo inquietante que es que un Estado, sea Israel o la Cochinchina, en un momento determinado pueda hacer reventar la cabeza de otras personas. Y alguno dirá, bueno, pues si son terroristas, vamos a ver. Vamos a ver, los 2 niños que han muerto en la incursión del Líbano, por lo menos esos 2 no eran terroristas. Y además, ningún Estado tiene derecho a esto. Esto es el asesinato propio de un Estado totalitario.
un Estado de Derecho, no hablemos ya de una democracia, se supone que detiene a la gente, la juzga y después de un juicio justo, pues ya verá si la condena o la pone en libertad. Pero esto del asesinato porque sí. O sea, esto es la ley de la selva. Y la gente que lo aplaude y le parece maravilloso y piensa que está viendo una película de John Wayne, no sabe hasta qué punto eso erosiona las bases de la convivencia internacional. O sea, eso es la ley de los salvajes. Y lo grave del asunto no solo es eso, es que al final, como decía muy bien el emperador Marco Aurelio, el que hace injusticias acaba siendo una víctima de la injusticia, porque su fibra moral se va corrompiendo. Y cuando hace ya décadas, Yeshayahu Leibovitz, científico y filósofo judío, el único filósofo de cierto fuste que ha dado el Estado de Israel, todo hay que decirlo, y uno de los poquísimos filósofos judíos a lo largo de la historia, comenzó a llamar a esta gente judeonazis, algo que ningún gentil nos permitiríamos hacer, pero que un judío lo puede hacer. No se equivocaba un ápice. Y cuando de pronto un Estado, sea el que sea, autoriza la tortura, autoriza los asesinatos, considera que la muerte de civiles no tiene importancia, etcétera, etcétera, ese Estado, sea Israel o el Congo belga de tiempos pasados, se está destruyendo moralmente y eso tiene muchas consecuencias. Claro, por supuesto habrá quien diga, hombre, encima de que nos defendemos, bueno, pues defiéndanse. Pero esta forma de defensa los está pudriendo moralmente. Porque determinados medios es imposible que eviten que aquel que los utiliza quede limpio de ellos. Gente que utiliza la tortura de manera sistemática es gente que se pudre moralmente, sea el régimen que sea, aunque sea una democracia. Y gente que desplaza a sus legítimos propietarios de sus tierras y les tala los olivos y les ciega las fuentes, es gente que se pudre moralmente. Habrá gente que dirá, bastante me importa a mí que estén podridos moralmente. Bueno, pues a nosotros también nos importa. Y esta es una cuestión muy importante que, en fin, hemos intentado tratar en nuestro editorial. Pero ya empezamos con nuestro boletín y empezamos, además, con el boletín de España, con el segmento de España, como siempre. Y empezamos otra vez con Puigdemont. Pero ¿quién le iba a decir a Puigdemont que iba a ser tan célebre y que además, a pesar del pacto con Pedro Sánchez, no iba a conseguir librarse de los jueces honrados? Subrayo lo de honrados porque, en fin, uno conoce lo suficiente el sistema judicial español para saber que hay muchos jueces que no lo son y que actúan además al dictado del poder, aunque sepan que lo que están haciendo es injusto, lo cual es un delito de prevaricación de manual. En el caso del juez Llarena, que es el instructor de la causa del golpe de Estado de Cataluña en el Tribunal Supremo, bueno, pues Llarena considera que la fuga de Puigdemont de hace unas semanas, que llegó a España y volvió a desaparecer y no le pasó nada, y no sé qué estaban haciendo los del CNI ni nadie más de las fuerzas de seguridad del Estado, pues considera que aquí hay un delito de fuga. ¿Esto es posible? Pues sí, en términos jurídicos, efectivamente, esto puede ser un delito de fuga porque Puigdemont llega, lanza su predicación, su speech, y a continuación vuelve a darse a la fuga y desaparece de España. Esto es muy vergonzoso. O sea, se mire como se mire, esto es muy vergonzoso. Y deja en muy mala posición a las fuerzas de seguridad del Estado, aunque obedecieran órdenes, y no digamos ya al gobierno nacional. Pero claro, evidentemente, claro que sí, puede ser un delito de fuga. Presenta indicios suficientes para pensar que es un delito de fuga. Y claro, de manera lógica, porque esto al final es una cuestión de sentido común, el juez Llarena dice que puede haber otros responsables no aparentes. Hombre, que no le quepa la menor duda al juez Llarena. Pero ¿en qué cabeza cabe que Puigdemont llega a España, lanza su predicación con una orden de detención, etcétera, etcétera, y resulta
que desaparece y no hay otros responsables. Pero ¿quién se puede creer que las fuerzas del orden en España ese día estaban de siesta? ¿Quién se puede creer que la gente del CNI no lo sabía? O sea, si el CNI ya no sabe quién entra y sale por las fronteras en España, apaga y vámonos. Y claro que es así. Y es una vergüenza y muestra hasta qué punto España se está destejiendo y va avanzando cada vez más hacia un régimen venezolano previo a su disolución como nación. Y no estamos exagerando, medimos muy bien las palabras. De modo que esa es la historia que hay. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, ha enviado a los juzgados de Barcelona los 2 informes policiales relacionados con la entrada en España del expresidente catalán Carles Puigdemont, el fugado de la justicia. La entrada el pasado agosto, que entró como Pedro por su casa y no fue detenido. El juez del Supremo en aquel momento pidió explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos d'Esquadra y tras recibir estos informes pues ha llegado a la conclusión de que Puigdemont pudo ser detenido y no lo fue. Llarena admite que el informe de los Mossos expresa, les leemos, la dificultad de abordar la detención de Puigdemont en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de 3 individuos en la fuga, si bien no ve esos impedimentos el juez que argumentan los Mossos. Además, el juez Llarena considera que no se puede excluir, les leemos textualmente, la participación de otros responsables no aparentes en los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, y por ello remite 2 informes a los juzgados de Barcelona a los efectos legales oportunos. Suscribe. El juez Llarena, que no tiene competencias para investigar estos hechos, parece, como ven, no estar dispuesto a que queden impunes. Bueno, y finalmente, ayer, hace apenas unas horas, el Senado español aprobaba una moción para instar al gobierno de Pedro Sánchez a que reconociera a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Esto, hombre, tiene un valor fundamentalmente simbólico, esa es la realidad. La iniciativa era del Partido Popular, que era lógico, la ha apoyado Vox, la ha apoyado la Unión del Pueblo Navarro, y la han apoyado los nacionalistas catalanes de Junts. El resto, pues, votaron en contra. Lo cual significa que al final, por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, no solamente se instaba al gobierno español a reconocer a Edmundo González como presidente electo, sino también a reconocer a María Corina Machado como la jefa de las fuerzas democráticas en Venezuela. Esta es la historia. Esto tiene un paralelo con lo que también ha pasado en el Parlamento Europeo. El problema es que finalmente el texto que salió en el Parlamento Europeo, gracias a una alianza de los socialistas, los liberales y los verdes, pues no obliga a la Unión Europea a reconocer a Edmundo González. Es como decir, hombre, pues sí, que pensamos que es usted, pero no estamos obligados a reconocerlo. Lo cual es algo tremendo, pero claro, no deben ustedes olvidar que el segundo socio comercial de la Venezuela de Maduro es la Unión Europea. El primero son los Estados Unidos. Y claro, cuando eres el segundo, hombre, pues das algunos pasillos para que parezca que, aunque sin qué, porque no quiero perder el qué, que es lo que sucede en estos momentos. En España, por ejemplo, todavía está por ver cuándo le van a conceder de manera oficial asilo a Edmundo González y a partir de ese momento va a poder hablar. Porque mientras no le concedan asilo oficialmente, que no me digan ustedes, también hay que esperar para concederle asilo, vamos, sí que es evidente, pues Edmundo González no puede decir esta boca es mía en España.
lo cual es muy notable. No sabemos si Pedro Sánchez finalmente lo va a hacer pronto, si lo va a dilatar, si se va a esperar a ver qué pasa en Estados Unidos con las elecciones presidenciales. Pero hombre, vamos a ver, si tú quieres reconocer a Edmundo González, ahora mismo ya le habías otorgado asilo oficialmente en España y Edmundo González desde España, desde la distancia, estaría pues llamando a la resistencia a los venezolanos antimaduristas, etcétera, etcétera. Y eso no se da. Y saque cada cual sus conclusiones. El Senado aprobaba ayer una moción presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de España a reconocer como presidente electo de Venezuela al candidato opositor Edmundo González Urrutia, acogido al asilo político concedido por España. En la moción, los populares llaman a poner en marcha las medidas que apoyen el traspaso de poderes en Venezuela y la transición a la democracia. El documento ha sido debatido y votado en la Cámara Alta española y dice cosas como estas. Las actas de escrutinio exhibidas por la oposición democrática muestran sin ningún género de duda que los venezolanos votaron masivamente un cambio de gobierno y la apertura de un proceso de transición a la democracia. Hay que decir también que los independentistas de Puigdemont, Juntos por Cataluña, se han sumado a esta iniciativa del Partido Popular, que también ha recibido el apoyo de Vox y Unión del Pueblo Navarro. ¿Y quién ha reconocido al líder opositor Edmundo González Urrutia, el líder opositor venezolano, como presidente legítimo y democráticamente electo en Venezuela? Ha sido el Parlamento Europeo, en un texto no vinculante. Una votación por iniciativa del Partido Popular Europeo. Una resolución aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En esta resolución también se reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas de la oposición en Venezuela. Pero este texto ha tenido su oposición, una enmienda de los socialdemócratas, liberales y los verdes. Una enmienda que salió adelante, con lo cual este texto no llega a reclamar a la Unión Europea ni a sus Estados miembros que se unan al reconocimiento. Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Venezuela, donde el fiscal general de Venezuela, que es Tarek William Saab, es un personaje verdaderamente digno, ¿qué voy a decir yo?, de una novela, de una serie de Netflix. Es algo verdaderamente tremendo. Bueno, pues en esta posición de Maduro de demostrar que sigue teniendo la sartén por el mango y que le pega un sartenazo al que quiera, porque el que manda es él y María Corina no es nada más que una boca chancla. Y el Edmundo es un tío que ha salido corriendo, posición oficial de esa Venezuela madurista. Bueno, pues el fiscal general de Venezuela ha decidido emitir una orden de detención contra Javier Milei, presidente de Argentina, y otros 2 funcionarios de su gobierno. Pero tú ves esto y dices, a ver, pero el fiscal general de Venezuela, ¿qué autoridad tiene para decretar la detención de Javier Milei y de 2 funcionarios de su gobierno? Y a continuación te preguntas, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, pues el tema, el por qué es simplemente la excusa. Resulta que en Argentina, en el año 2022, hace 2 años, detuvieron un avión iraní y lo enviaron a Estados Unidos pues hace unos meses. Y uno dice, bien, y a Venezuela, ¿qué pasa? ¿Que Venezuela tiene una jurisdicción universal como los jueces de Estados Unidos? ¿Se ha arrogado una jurisdicción universal? O sea, ¿pero esto qué es? No, esto es simplemente un ejercicio de cómo Maduro quiere dejar de manifiesto que no se arruga, que no lo van a desalojar del poder y que hace lo que quiera. Y lo hemos ido viendo a lo largo de esta semana. Es decir, lo mismo amenaza con que va a romper relaciones diplomáticas con España y te habla de la conquista y de Bolívar y de la emancipación y todas estas cosas y te dice, a mí España no me hace un feo y no tengo yo aquí unos agentes del CNI para que me lo hagan pasar mal.
Y da la sensación de que, oye, Maduro se enfrenta con un país europeo, no de los más importantes, pero un país medio de la Unión Europea, que de pronto decide que voy a dar una orden de arresto contra Milei. Ya dirán ustedes cómo piensa ejecutarla Maduro, pero es simplemente la idea de mostrar que yo soy inamovible, como decía aquella famosa canción de los años 60, no nos moverán, y por si hay alguna duda de que no nos moverán, pues ahí tienen ustedes a Edmundo silenciado gracias a los buenos oficios de Zapatero, a Edmundo reconocido por el Parlamento Europeo, pero sin que eso al final signifique realmente nada de nada. Y ahora digo yo que lo mismo rompo relaciones diplomáticas con España y lo mismo detengo a Javier Milei, que todo el mundo sabe que es absurdo, que no va a ser. Pero que quede claro quién manda aquí, y aquí no manda ese que se ha ido a España. Luego interprete cada cual las cosas como quiera, por supuesto. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la decisión del gobierno venezolano de emitir una orden de detención contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y también contra otros 2 funcionarios de su gobierno. El motivo que argumentan: el robo de un avión iraní detenido en Argentina, el secuestro, el robo, desde el año 2022 y que fue enviado a Estados Unidos en el mes de febrero. Tarek William Saab afirma que esta orden de detención responde a la acusación de los delitos de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Y es ahora un tribunal venezolano quien emite las órdenes de captura oficialmente contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y 2 funcionarios de su gobierno. Además, el fiscal general de Venezuela ha declarado que sobre la base del derecho internacional se ha abierto una investigación tanto a Javier Milei como a Bullrich por violar los derechos humanos al reprimir a los manifestantes en su país, que han protestado contra las políticas del mandatario. Bueno, y nos encontramos con una situación delicada en Guatemala, que es un país que periódicamente se encuentra con situaciones delicadas en el plano internacional, con una complicación. En Guatemala, por supuesto que hay corrupción, ¿eh? O sea, nadie va a negar la corrupción de Guatemala, porque es como negar que el sol luce por las mañanas. Eso es así. ¿Tiene Guatemala más corrupción que la que puede haber en Venezuela, que la que puede haber en Argentina, que la que puede haber en México? Pues seguramente no. Pero claro, Guatemala es mucho más fácil de controlar. Es decir, invadir México, invadir Venezuela, invadir Argentina, oye, te lo tienes que pensar 2 veces, 3 e incluso 4. Pero sopapear y escupir a los pobres guatemaltecos, nada, eso es una cosa que viene desde hace muchas décadas y yo creo que a veces es un deporte de algunas instituciones y de algunas naciones, ¿no? Que de pronto parece que llega el fin de semana y de este fin de semana que no hay partida de golf, ¿qué hacemos? Pues nada, escupir en la cara a los guatemaltecos. Y entonces durante años hubo una comisión en Guatemala que no hacía nada, salvo interferir en la soberanía de Guatemala, pero eso sí, se presentaba como que era una cuestión contra la corrupción, y ahora, en estos momentos, pues la OEA va a Guatemala y dice que en el proceso de elección de cortes para las nuevas autoridades del periodo 2024-2029, pues se da la situación de que la comisión que tiene que estudiar las candidaturas es una comisión poco fiable. Puede ser. Pero esto la OEA con otros no lo hace. No nos vamos a engañar. La OEA cada vez más es un organismo que no tiene independencia, que actúa lo que le dicen. Por ejemplo, es uno de los caballos de Troya para imponer la ideología de género y la agenda globalista en todo el subcontinente americano. Y aquí, pues nada, como tenemos que hacer como que hacemos, le damos 2 guantazos a Guatemala y ya está. Y la nueva ley judicial de México, que se acabó la poca independencia judicial que había en México y encima hay mexicanos que están entusiasmados con ella,
¿Qué pasa con eso? Nada, a Guatemala escupitajo. Como cuando hubo una reunión de las democracias que organizó Biden y como los guatemaltecos decidieron ser la capital continental de la vida y la familia, pues dijo Biden, pues ahora no vais a la reunión de las democracias. Pueden ir países islámicos que tienen de demócratas lo que yo tengo de monje budista, pero Guatemala no, por pretender defender la vida y la familia. Y ahora, lamentablemente, y aunque pueda existir base para esto, nos encontramos en la misma situación. El gran problema de Guatemala no es que se porte mal, aunque a veces lo haga. El gran problema es que es un pequeño país situado en Centroamérica. Y esa es la tristísima realidad. O sea, no le den ustedes más vueltas. Es así. Una misión de observación de la Organización de Estados Americanos dirigida a Guatemala ha alertado sobre anomalías encontradas en el proceso de elección de las Cortes de Guatemala, que elegirán a las nuevas autoridades para el periodo 2024-2029. A través de un informe preliminar, esta misión de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ha indicado que es preocupante que la comisión encargada de evaluar y seleccionar las candidaturas haya rechazado todas las tachas de corrupción presentadas contra las personas aspirantes, porque esto contraviene el principio de idoneidad y honorabilidad que deben cumplir quienes participan en estas ternas. Decía así este informe. El equipo de observadores de la OEA ha dicho que las comisiones que evaluaban a los postulantes dieron buenas puntuaciones a personas que están incluidas en listas de actores o personas corruptas emitidas por los Estados Unidos, como la lista conocida como Engel. Bueno, nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia verdaderamente sensacional que tiene lugar en el Reino Unido. El gobierno laborista inglés ha decidido que aquellos que quieran huir de Gran Bretaña, entre otras cosas porque están hartos de pagar impuestos, por cierto, más bajos que en España, que quede claro, los impuestos en Gran Bretaña son altos, pero son mucho más bajos que en España, pero hay gente que se harta. No está dispuesta a que le roben el fruto de su sudor y de su trabajo y deciden que se van. Y entonces el gobierno laborista inglés ha decidido que esa gente que se vaya les van a pegar un hachazo tal que lo más seguro es que prefieran quedarse en Gran Bretaña dejando que los roben. Es algo tremendo, es verdaderamente tremendo. Claro, vamos a ver, esa gente ingenua que hay en España y que en un momento determinado pues ha oído alguna idea que parece que tiene cierta base, ¿no? Y entonces te la repite en las charlas de café, ¿no? Como eso de la circunscripción única que salvaría la democracia en España. Debería saber que en Gran Bretaña hay una circunscripción única, hay un sistema de circunscripción única. A mí personalmente no me parece malo, pero me temo que en España pasaría como en Gran Bretaña, al no ser un sistema proporcional, aunque el sistema proporcional español sea un sistema proporcional muy suavizado por la ley Don, lo que pasa es que de pronto un partido como el Laborista en las últimas elecciones habría quedado muy cerca de los conservadores por el número de votos proporcional, pero al ser un sistema unipersonal ha arrasado. Y entonces, claro, tengan ustedes en cuenta que en un sistema unipersonal, si un candidato saca 15.015 votos y el segundo candidato saca 15.000 solo, pues el de 15.011 votos se queda con el escaño y el otro con nada. Uno dirá, o sea, que la mitad de la población no queda representada. Bueno, puede ser más, porque luego puede haber otro candidato con 3.000 y otro candidato con 2.000. Puede ser que la mayoría de la población no quede representada en ese distrito. En el caso de España, sí. En el caso de España sí son representados. No de una manera exacta, beneficiando a los partidos mayoritarios, pero no se queda sin representar el 50 o más por ciento de la población. Entonces, claro, los que están tan entusiasmados con esto, porque se lo oyeron a algún notario, deberían de reflexionar,
porque en estos momentos en Gran Bretaña padecen un gobierno laborista gracias a ese sistema. Si tuvieran un sistema proporcional, no estarían gobernando los laboristas. Y lógicamente los laboristas, bueno, pues como buena izquierda, además muy globalista, por lo menos desde la época de Tony Blair, están viendo cómo roban más a la gente. Porque de Gran Bretaña la gente se va, no se van tanto como de España, que todos los meses se van 40.000 personas, pero se va gente de dinero que acaba harta de que la roben. Y lo que sucede es que ya les están avisando de que si se marchan, pues les van a pegar un hachazo que se van a enterar. Pero no crean ustedes que ni siquiera con el hachazo se acercan a España. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona obtiene unas ganancias de 200.000 libras, un inversor, y quiere llevarse aquello. Tiene que pagar 40.000 libras. Tendría que pagar 40.000 libras al gobierno, es decir, un 20%. ¿Qué pasaría si eso sucediera en España? Si eso sucediera en España, de esas 200.000 libras, tendría que pagar en torno a 100.000. Es decir, casi 3 veces lo que pagarían los británicos si esta injusta medida se lleva a cabo. De modo que, en fin, es terrible, pero parece que España tiene una población ovejuna que, como todas las ovejas, de vez en cuando bala y hace baa, baa, y que se deja, por supuesto, esquilar por los buscabonus de la agencia tributaria y si llega el caso degollar y matar. Reflexionen ustedes en ello. Y ahora vamos a ver también si los laboristas consiguen imponer esta o si resulta que no hay manera. El gobierno laborista está acosando a impuestos a los británicos, con lo cual estos están huyendo del país. El éxodo ya es masivo. Para que esto no ocurra, la canciller de Hacienda del Reino Unido está pergeñando imponer un impuesto a las ganancias de capital a quienes se reubiquen en el extranjero. Una idea de Resolution Foundation, un grupo de expertos de tendencia izquierdista, quien ha pedido a la ministra Rachel Reeves que aplique una tasa contra estas personas. Atendiendo a la normativa actual, los inversores no pagan impuestos sobre las ganancias de capital sobre acciones del Reino Unido si dejan Gran Bretaña durante más de 5 años. Pero ahora esta fundación ha recomendado eliminar esta norma con un informe que ha remitido al gobierno que explora estas opciones fiscales que tiene que analizar la ministra de Hacienda, en el presupuesto el próximo 30 de octubre. Las personas con grandes patrimonios, alto poder adquisitivo, grandes empresas, empresarios están huyendo del país porque no quieren que les sigan robando. De esto informan los administradores de estos grandes patrimonios. Un éxodo de grandes fortunas británicas y también de extranjeros afincados en el país. El gobierno británico dice que para tomar esta medida está poniendo los ojos en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, que cobran un impuesto de salida cuando los inversores establecen su residencia fiscal en otro lugar. En el caso de Australia y Canadá, si un ciudadano deja de ser residente a efectos fiscales, incurrirá en un cargo de impuesto a las ganancias de capital sobre sus acciones como si las hubiera vendido. En el caso de los Estados Unidos, este país aplica un impuesto de salida para disuadir a las personas con altos ingresos de renunciar a su ciudadanía. Pero si tomara esta medida, este impuesto, el Reino Unido podría sufrir una pérdida neta de hasta 9.500 millonarios este año, más del doble de los 4.200 que ya abandonaron el país en el año 2023, según recoge el informe sobre migración de patrimonio privado de Henley del año 2024, el presente año. Los investigadores de Oxford Economics han realizado una encuesta en la que reflejaba que el 63% de ciudadanos no británicos residentes en el Reino Unido planeaba ya abandonar el Reino Unido dentro de 2 años.
Incluso estaban considerando irse en breve. Datos que recoge el diario The Telegraph. Para que se hagan una idea de lo que supondría económicamente a estos grandes patrimonios o empresarios e inversores, el hecho de que se introdujera un impuesto de salida en el Reino Unido, les damos un ejemplo. Un inversor que abandone el país y hubiera obtenido una ganancia de 200.000 libras, tendría que pagar alrededor de 40.000 libras al gobierno laborista al salir. Como ven, los laboristas quieren llenar el agujero de 22.000 millones de libras de las finanzas públicas a costa de robar el dinero ganado con esfuerzo a los que llaman ricos. Y concluimos nuestro boletín recordándoles lo que ya les hemos contado en el editorial sobre esta resolución de hace unas horas de la Asamblea General de Naciones Unidas que exige al Estado de Israel que ponga fin a la ocupación de Palestina, que deje de perpetrar una cadena interminable de décadas de violaciones del derecho internacional y que además lo haga en un año. Esto sería magnífico, pero vamos, ni ustedes ni quien ahora se dirige a ustedes se lo cree, ni mucho menos que esto pueda ser posible. Todo esto ha venido unido, y esto es muy importante, a una declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde condena el ataque que ha realizado Israel contra Líbano y contra Siria. Es más, no solamente eso, sino que además el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en el comunicado, ha dicho claramente que es una violación del derecho internacional el atacar simultáneamente a miles de personas, civiles o miembros de grupos armados, sin saber quién tenía los artefactos, su ubicación y entorno durante el ataque. Esto no tiene más vuelta de hoja. Esto puede gustar o no. Las cosas que uno ve en las redes sociales, desde luego, indican que hay gente que pensar no piensa mucho. Es decir, la gente que se alegra de este tipo de acciones no tiene la cabeza sobre los ojos. Es decir, o es gente que, claro, considera que matar indiscriminadamente está bien porque son los otros y los podemos matar, y entonces se están colocando moralmente a la altura de otros que también han pensado que los de determinado grupo se les puede exterminar, porque a fin de cuentas son el otro grupo. Cambia quién mata y quién muere, pero fundamentalmente el cuadro mental es exactamente el mismo, y esto es inaceptable. Hay gente que de eso no se da cuenta. Es más, a veces sí hace unas afirmaciones que es para decir, pero usted se da cuenta de lo que acaba de decir. Usted se da cuenta de lo que acaba de decir. Hay gente que no se da cuenta de que en el momento en que se acepte esta conducta no está nadie seguro. Los que piensen, bueno, pero si son terroristas, es que no saben lo que están diciendo. No son conscientes de la animalada que han dejado que expresen sus labios. Porque claro, si efectivamente en un momento determinado un gobierno puede matar a quien quiera, le importa un pimiento quién puede morir que no tengan nada que ver con los objetivos, como el caso de los 2 niños que murieron el primer día en el Líbano como consecuencia de esto. Y además lo decide sin detener, sin juzgar y sin condenar, pues esto es la ley de la selva. O sea, sinceramente es para echarse a temblar. Y desde luego es para pensártelo cada vez que te pongas el teléfono en el oído o te lo guardes en el bolsillo, porque no sabes quién puede decidir eliminarte. Y aquellos pánfilos que dicen, yo como no soy terrorista, pero usted lo que es tonto. En el momento en el que un Estado decide utilizar esto, anda que se pregunta mucho si son culpables o inocentes. Desde luego el Estado de Israel no. Es algo tremendo. No quiero ya decir los que encima lo han alabado y han dicho, bueno, pero esta es una muerte quirúrgica, no como lo de Gaza. Y es para decir, ¿cómo? O sea, ¿me está usted diciendo que efectivamente lo de Gaza es una matanza indiscriminada? Pero si la lleva usted defendiendo casi un año y ahora resulta que esto es un avance. O sea, lo otro no estaba tan bien. ¿Es usted consciente de lo que está diciendo? Y sobre todo, y esto es terrible, y bueno, ya es de alguna manera la mueca sangrienta de algo que es absolutamente intolerable, el hecho de que esto a lo mejor no ha sido tan eficaz.
Parece que han matado a 12 personas. De esas 12 personas, que sepamos, 2 son niños. No sabemos cuántos más de los 12 muertos efectivamente formaban parte de operativos de Hezbollah o no formaban parte de nada. Luego hay un montón de heridos. Pero claro, no tenemos la menor idea de ese montón de heridos, cuántos son civiles, cuánta es gente que pasaba por allí, cuánta es gente que no tiene culpa de nada. Y encima, para terminarlo de arreglar, Estados Unidos les cambió los buscas o los beepers a su gente hace unos días. Que tú dices, hombre, mira qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad que la gente que estaba en el Líbano y tal, les cambiaron los beepers. Qué mala suerte hubieran tenido si hubiera sido algún tipo de busca o de beeper que es de los que han estallado gracias a la acción de las fuerzas de Israel. Que por supuesto esto lo pueden presentar como una gran operación de propaganda, pero más allá de las consideraciones morales, que son muy graves, insistimos, en términos operativos, pues, este es un éxito muy limitado, si es que se puede considerar como tal. Y un ejército que se jacta, de manera bastante injustificada ya desde hace mucho tiempo, de ser invencible, perdió 2 guerras en el Líbano contra la gente de Hezbollah. Esa es una historia de la que no se suele hablar, pero perdió 2 guerras en el Líbano contra la gente de Hezbollah. Bueno, pues ese ejército lleva casi un año enfrentándose con unos tipos con chanclas y aquello iba a ser un paseo militar y vamos a llegar al año, desgraciadamente, y sabemos que han muerto decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, pero no se le ve el fin, ¿eh? Es decir, el ejército que iba a protagonizar un paseo militar parece que da, en fin, sí, a la hora de matar civiles son eficacísimos, pero a la hora de acabar con los otros les está llevando su tiempo. No parece que antes de que acabe el año hayan conseguido nada, y por supuesto lo de los rehenes habrá quien se lo crea, pero tampoco parece que a Netanyahu le importe un comino. Y aquí, en esta operación, pues sí, heridos hay un montón, han muerto 2 niños y tal, pero luego, a la hora de la verdad, pues ha habido 12 muertos. No es que nos alegremos, no es que queramos que en vez de 12 hubiera habido 120, nada más lejos de nuestro ánimo que aplaudir el derramamiento de sangre, pero esto, en términos estrictamente militares, pues hombre, sí, en plan asombroso, volaban los beepers, uno se quedó sin oreja, en fin. Han corrido por ahí informes de que hubo alguno que se quedó sin testículos. No sé dónde llevaría el teléfono o el busca ese señor. No, a mí nunca se me hubiera ocurrido colocarme un beeper justo al lado del escroto, pero parece ser que en el Líbano sí lo deben de hacer. Y entonces, claro, en medio de todo esto, y oye, pues militarmente, cuando se va el humo de la propaganda y todo lo demás, esto parece más cerca de Mortadelo y Filemón que de las grandes operaciones de inteligencia. Les damos 2 noticias de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, relacionadas con Oriente Medio. La Asamblea General de la ONU ha aprobado por una aplastante mayoría una resolución que exige el fin de la ocupación israelí de Palestina y que lo haga en los próximos 12 meses. Una votación que se produjo dentro de su 10º periodo extraordinario de sesiones de emergencia que examinan las acciones israelíes en Jerusalén Oriental ocupada y en el resto del territorio palestino ocupado. Por otro lado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha manifestado sobre los ataques sobre el Líbano y sobre Siria, que dice violan el derecho internacional. Una nueva oleada de ciberataques contra dispositivos de comunicaciones inalámbricas, teléfonos móviles en la capital libanesa de Beirut y en varias regiones del Líbano. En zonas diversas, los ataques se centraron en zonas como Hermel, Somar, Ras Shaya y Beca Occidental y también Baalbek. Además, han reportado la detonación de varios comunicadores walkie-talkies tipo ICOM en manos de sus propietarios, además del estallido de sistemas de energía solar en varias viviendas de la localidad de Meruniyeh, cerca de Sidón.
El alto comisionado de la ONU ha enviado un comunicado en el que dice cosas como estas. Hace un llamamiento a todos los estados con influencia en la región para que tomen medidas de manera inmediata para evitar una mayor ampliación de los conflictos actuales. Y decía en esta carta también lo siguiente, les leemos: basta de horrores cotidianos, basta de sufrimiento. Ya es hora de que los líderes den un paso al frente en defensa de los derechos de todas las personas a vivir en paz y seguridad. La protección de los civiles debe ser la máxima prioridad. La desescalada es hoy más crucial que nunca. El ataque simultáneo a miles de personas, ya sean civiles o miembros de grupos armados, sin saber quién estaba en posesión de los dispositivos, su ubicación y sus alrededores en el momento del ataque, viola el derecho internacional de los derechos humanos y, en la medida en que es aplicable, también el derecho internacional humanitario. Debe haber una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre las circunstancias de estas explosiones masivas, una investigación sobre quienes ordenaron y llevaron a cabo este ataque, que deben rendir cuentas. Esto es lo que dice la carta del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Los últimos datos de los que disponemos es que las explosiones de estos dispositivos han dejado al menos 37 muertos, varios de ellos niños, y más de 3.200 heridos. Hezbollah ha reconocido que al menos 20 de sus miembros han muerto en estos ataques. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se está acercando al avión don Lorenzo Ramírez y ya saben ustedes que en el Despegamos le va a dar un niquelado de campeonato a la situación económica mundial. Luego, ya lo saben, después del Despegamos tenemos que enviar, porque son malos, a alguien al punto Nemo. No les vamos a revelar a quién, pero que se va al punto Nemo, se va al punto Nemo. Y después, para que nos vayamos todos con buen sabor de boca, vendrá doña Sagrario Fernández Prieto y nos dejará una de sus recomendaciones literarias. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.